Hola a todos, nosotros vamos a presentar el tema de armas de destrucción masiva y nuestro equipo está conformado por José Diego Caballero Ibarra, Alexa García Guadarrama y una servidora Estefanía Argelia Trujillo Ávila. Para comenzar es importante dar una breve descripción de cómo ha empezado esta, em, pues, esta producción de armas de destrucción masiva. Y podemos observar que esta carrera armamentista se desarrolló en la Segunda Guerra Mundial, con una diferenciación entre lo que eran las armas clásicas o convencionales y aquellas que se habían convertido en las nuevas armas. Esto ocasionó demasiados peligros que derivan de estas armas, ya que por el simple hecho de existir han causado como mucho pánico en la sociedad. A pesar de que las armas nucleares solo se han utilizado 2 veces en la guerra, en los que fueron los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki de 1945, hoy en día siguen quedando en el mundo, según informes, aproximadamente unas 22,000, y se tiene también registrado que se han llevado a cabo más de 2,000 ensayos nucleares hasta la fecha. Por esta razón, la proliferación de las armas de destrucción masiva se considera como uno de los retos y prioridades más importantes en materia de seguridad internacional. Asimismo, esta muestra de ello es la atención que recibe este asunto de las estrategias nacionales de seguridad de la mayoría de los estados, así como por parte de organizaciones internacionales como las Naciones Unidas o también la Unión Europea y la Organización de Tratados del Atlántico Norte. Ahora bien, también es importante diferenciar los tipos de armas de destrucción masiva, ya que existen tres. Es importante definir qué son las armas de destrucción masiva. Estas armas se definen como armas capaces de eliminar a un número muy elevado de personas en caso de ser usada, esto de manera indiscriminada, pueden causar grandes daños económicos, medioambientales, humanitarios, y se consideran armas de destrucción masiva a tres tipos de armas, que son las armas nucleares, biológicas y químicas. Las armas nucleares son explosivos de alto poder que, utilizan energía nuclear y en eso se incluyen, los vectores que la aportan y entre ellos están misiles balísticos de lanzamiento submarino que van a ser importantes para un tema tratado más adelante. También están las armas biológicas que se consideran armas biológicas a cualquier patógeno, ya pueden ser bacterias, virus, hongos, parásitos u otros microorganismos que causan enfermedades. Se utilizan como arma de guerra y la guerra biológica es una técnica militar que puede ser causada por estados-nación o por grupos nacionales. Y en este último caso, o si un estado-nación la usa clandestinamente, puede ser considerado como bioterrorismo. Las armas químicas, en tercer lugar, son cualquier sustancia química tóxica, no importa su origen, con la excepción de que sean utilizados con propósitos permitidos. Puede ser el uso ofensivo de organismos vivos o de productos tóxicos producidos por organismos vivos. Para eso también es importante observar quiénes son los actores que eh, tienen mayor incidencia en este tema. Y como podemos ver en la imagen, Rusia y Estados Unidos que se encuentran como ahora, como en este caso, potencia militar. Vemos que Rusia tiene el primer lugar en estas armas atómicas con 6,800. Después le sigue Estados Unidos con 6,600 y vemos que hay una gran diferencia en la cantidad de armas que tienen comparadas con los países que vemos como Francia, China, Reino Unido, Pakistán, India, Israel y Corea del Norte, ya que a pesar de que sí tienen un gran número de armas, no se compara con los que tienen Rusia y Estados Unidos. Por lo que las políticas que se han tratado de llevar a cabo durante estos años han sido diversos tratados,
Como lo podemos ver, ha estado involucrado el Tratado sobre las Armas de Prohibición sobre la prohibición de armas nucleares en enero de 2021, que fue el primer acuerdo multilateral que era aplicable a escala mundial, que prohibía prohibía íntegramente las armas nucleares. Y este era un tratado que complementaba también al Tratado de Prohibición completa de los ensayos nucleares. Asimismo, el Tratado de no Proliferación Nuclear, que este entró en vigor en 1970, este fue aprobado por la Asamblea General de la ONU. Y por otro lado tenemos el Tratado de Prohibición Parcial de los Ensayos Nucleares, que tiene fecha de 1963. Y este prácticamente prohíbe los ensayos con armas nucleares en la atmósfera, el espacio exterior y debajo del agua. Asimismo, también tenemos el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, que era el que tenía esta complementación con el primer tratado que mencioné. Y también es denominado Tratado de Prohibición Parcial, y tiene fecha de 1996. Por otro lado, tenemos también el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, que se realizó, bueno, que como sabemos, este fue un tratado que propuso México, que fue el Tratado de Tlatelolco en 1967. Estos tratados son de gran importancia, ya que son con los únicos que han tratado de regular como esta producción de armas nucleares. Sin embargo, podemos ver que varios países no han ratificado sí, firmado y ratificado estos tratados, como el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, ya que para este tratado son necesarias las firmas y las ratificaciones de los 44 países listados específicamente en el documento, que aquellos que poseían la capacidad nuclear en ese momento de las negociaciones finales del Tratado de 1996. De esos 44, faltaron 8 por firmar, que fueron a China, la República Popular Democrática de Corea, Egipto, India, Israel, Irán, Pakistán y Estados Unidos. De estos países, sí han ratificado en el 2019, hasta esa fecha, 184 países, y 184 países lo han firmado y 168 lo han ratificado. También tenemos que el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares no lo han firmado India, Israel, Pakistán y Sudán del Sur, y en el 2003 Corea del Norte se retiró. Así que podemos ver que estas políticas, a pesar de que han estado ahí, depende mucho de la soberanía de los países, si quieren mantenerse en estos tratados o tienen igual la libertad de salirse cuando ellos quieran. Ya al haber analizado o habiendo dado una breve explicación del contexto del fenómeno que analizaremos en esta presentación, encontramos que las políticas que han llevado a cabo para resolver este fenómeno han sido desde un liberalismo institucional, puesto que menciona que existe una perspectiva liberal de la cooperación internacional y constituye un rasgo distintivo en la dinámica global. Asimismo, la colaboración prevalece respecto al conflicto. Es decir, la perspectiva de la colaboración de actores internacionales es positiva. Asimismo, la participación de las instituciones internacionales
devienen de una acción, digamos, soberana o voluntaria de quienes deseen adherirse a esta, que como ya lo vimos, sí ha funcionado en algunos ciertos países, pero prácticamente los que han tenido el poder de crear pues, estas armas nucleares, pues no todos lo han aceptado. Asimismo, estas generan obligaciones que dependen del tipo de institución de que se trate. No obstante, estos tratados, al haberse salido ya, en este caso Corea del Norte, podemos observar que no existen como obligaciones que las haga permanecer ahí, y por lo mismo también existen consecuencias que permitan eh, que los estados no se salgan tan fácilmente una vez que ya hayan aceptado. Asimismo, estos casos de la convergencia en determinados temas por parte de sus participantes es necesaria, pero como se ha visto a lo largo de los años, han existido como muchos conflictos en los países en cuanto a, a ponerse de acuerdo en encontrar soluciones para la producción o estos ensayos que se han llevado a cabo ya sea en mares o en distintas zonas que han afectado como a otros países que no han, este, que no, que no han llevado a cabo estas prácticas. Con esta pequeña introducción podemos establecer que la problemática que hemos identificado a lo largo de esta narrativa son sobre todo los ensayos de las pruebas atómicas. Podemos identificar igualmente un caso que de las pruebas, de los ensayos de las pruebas atómicas por parte de Estados Unidos, cómo esto ha afectado al territorio mexicano en sus recursos y también algo muy importante, qué se está haciendo al respecto. Para empezar, una prueba o un ensayo nuclear se refiere como a la detonación de un arma nuclear, esto con fines experimentales o también para desarrollar armamento nuclear, nuevo armamento nuclear. Y la historia de los ensayos nucleares inició con Estados Unidos, detonando una bomba atómica en 1945. Esto se dio en Nuevo México, cerca de la frontera con México, cerca del estado de Chihuahua, Ciudad Juárez. Y esto afectó de cierta manera los suelos, aguas y alimentos mexicanos, ya que al contaminarse los suelos se contaminan los alimentos, los sembradíos con radioactividad. Y es muy interesante ya que a pesar de que México no posee armas atómicas y cuenta solo con dos centrales nucleares que son para generar energía eléctrica, esas regiones del norte del país han sufrido los efectos de estas pruebas atómicas. La mayoría de estos ensayos nucleares han sido realizados en el Océano Pacífico y dentro del territorio estadounidense, especialmente en Nevada, en colindancia con California, donde se encuentra un emplazamiento militar. Y también Estados Unidos siguió realizando detonaciones nucleares cerca de su frontera con México. Otros dos ejemplos son en Carlsbad y Farmington, en Nuevo México. Y además de esto, de los 437 reactores nucleares que poseen 30 países, se estima que 104 son de Estados Unidos, 9 de ellos han sido instalados cerca de justo la frontera sur, la frontera con México. Son 4 en California, en Arizona y también en Texas. Ahora, ¿por qué esto es un problema? Eh, posterior al uso Posterior al uso de armas nucleares en el caso de Hiroshima y Nagasaki en Japón durante la Segunda Guerra Mundial, se aprobó el Tratado de No Proliferación Nuclear, como antes mencionamos, esto como un primer esfuerzo para evitar que se repitiera otra catástrofe como esta. Y a este primer tratado se han sumado otros diferentes esfuerzos a lo largo de los años. Sin embargo, el sistema internacional, a pesar de estos, se ha enfrentado a diferentes retos y obstáculos en las operaciones y en las prácticas de este sistema de no proliferación de armas y también al cese de ensayos nucleares. Y también se ha visto poca eficacia en el uso de estos instrumentos y en su regulación.
Para poder identificar bien el problema debemos ver las motivaciones que tienen los estados para continuar con el desarrollo de estas armas de destrucción masiva y también en sus pruebas y ensayos. Y todo esto lo podemos ver bajo una lógica realista, lo vimos bajo una lógica realista, ya que las motivaciones de los estados son la protección de la soberanía y de la seguridad nacional, y usan estas armas de destrucción masiva y su posesión como forma de reflejar una imagen de fuerza, empoderamiento, prominencia. Y estas motivaciones, esta imagen no siempre sucumbe a los esfuerzos internacionales que se han hecho de no proliferación o al pensamiento de seguridad global, que es algo que se trata hoy en día. Y ejemplo de esto son los casos de India, Pakistán, Corea del Norte, Israel, como ya mencionamos. Y sus motivaciones siguen vigentes. Y otros ejemplos de esto es el Tratado de la Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. Esto, en 1996, la Asamblea General de la ONU instituyó este tratado y que no ha entrado en vigor ya que se requiere la ratificación de 8 países. Como antes mencionamos, son Estados Unidos, China, Irán, Israel, Egipto, India y Pakistán y Corea del Norte, que son países que justo han hecho este tipo de ensayos y en caso de firmar, los estados deberían de parar sus ensayos o en el primer ejemplo, o en el ejemplo del el tratado de no proliferación, tendrían que sucumbir al desarrollo y a la prueba de diferentes armas de destrucción masiva. Ahora, yo una vez explicado como todo este contexto y explicando, digamos, especificando también como cuál es el tema que estamos abordando, el equipo decidió abordarlo, digamos, como desde dos pues, perspectivas diferentes. Una que en este caso es que es en este caso fundacionalista y otra que es post-fundacionalista. La primera que sería, pues, lógicamente, pues, la fundacionalista sería que decidimos analizarlo a través, pues, de la teoría, pues, de la gobernanza global. Eh, Básicamente, pues, digamos que esta teoría se basa en 5 puntos fundamentales. El primero de estos puntos es que la teoría afirma que ya como estas, digamos, interacciones y también como estas relaciones que se están dando entre los estados, cada vez se dan mucho más, digamos, hasta que se favorecen hasta cierto sentido por el tema de la globalización, que ya estamos pues como tan conectados entre nosotros y entre los estados y todos los actores internacionales que hay, que ya estamos pues tan conectados que ya prácticamente, o sea, todas las relaciones como que ya son, o sea, siempre se dan entre varios y es como muy complicado que no se den estas mismas relaciones. La segunda característica que dice también la gobernanza global es que la mayoría de las teorías antes ponían al Estado en el centro de la teoría y esto era algo que casi siempre se daba. Y ya lo que dice justamente esta teoría es que ya el Estado no es como la única fuente de autoridad, ni la única que puede tener como interacción o la única que tiene que ser considerada pues como un actor a nivel internacional, ni tampoco como más importante, ni tampoco como el que tiene como toda, en este caso, como pues como todo pues como la autoridad, ¿no? Hemos escuchado también de teorías que hablan pues, de un estado hegemónico y justamente pues como lo que dice la teoría o esta teoría, ¿no? De la gobernanza global, es que ya como tal ya no hay un estado hegemónico, ¿no? Sino que los estados hasta cierto punto como que ceden pues como de su hegemonía, pues como que para poder, ya nos vamos al punto que sigue, como para poder producir bienes a nivel internacional. Estos bienes, o sea, pues hay de muchos tipos, pero de los principales que se mencionan, ¿no? Son el tema de la salud, de la seguridad, el tema de la democracia, entre muchas otras cosas, que son como bienes que al final la teoría
lo que sostiene es que le conviene a todos y al final es algo que todos los estados y todas las instituciones como que van a, al final como que van a buscar hasta cierto sentido. Y esto se logra a través del cuarto punto que menciona la teoría, que es a través de que las agendas y las políticas de todos los estados que vayan en un mismo sentido y que hasta cierto punto sean una sola. Entonces, que estas agendas como que, o sea, como que se logre una homologación de las agendas y de las políticas para que vayan en un mismo sentido y que así la producción de los bienes globales, que en teoría como que, o sea, pues como que todos los estados están buscando, que se logre de una manera más sencilla y pacífica, entre comillas, ¿no? Y el último punto que como que sostiene mucho esta teoría es que no existe una distinción como tal, como entre alta política y baja política. Antes, esta era como una distinción muy fuerte y actualmente, por ejemplo, podemos ver que puede existir interacción como, digamos, en el caso de México, como entre un municipio, que es, digamos, como baja política, contra, digamos, os puede tener como un tratado como de comercio, como algún acuerdo comercial, como entre el municipio de Puebla y Estados Unidos, digamos, como nación. O sea, como que ya no existe tanta, digamos, como esta distinción y sobre todo que ya se toma, en teoría, más en cuenta, digamos, como a la baja política y que sobre todo también temas, por ejemplo, como de ONGs o a lo mejor hasta también como, por así decirlo, asociaciones civiles y así, como que pueden tener ya un impacto en la alta política que antes era algo pues que no se veía y que justamente como por el tema de la globalización, como que se ha incrementado. Entonces, ya después de definir en lo que consiste esta teoría, ¿por qué decimos que esta problemática pues de los ensayos nucleares y sobre todo de la contaminación que está teniendo el suelo y también el agua mexicana, ¿por qué lo podemos ver a través de esta teoría? Principalmente como por esta, digamos, interacción tan fuerte que existe entre México y Estados Unidos y que las cosas que hace Estados Unidos pues ya no solamente dependen o digamos que ya no solamente afectan a Estados Unidos, sino que también pueden afectar a México y lo pueden afectar de una forma hasta fuerte, podríamos decir. Y otro punto también porque, digamos que al hablar de esta problemática de la contaminación, digamos que al México no ser el principal responsable de esta contaminación, forzosamente necesita de como esta relación con Estados Unidos para poder solucionar el problema. Porque al final lo que busca esta teoría es justamente la producción de bienes globales. Entonces, uno de esos bienes globales es justamente el tema de la salud. Y el tema de la contaminación, digamos, a este nivel nuclear o a este nivel, pues sí, nuclear, lo que afecta más que nada pues, a esa salud de los ciudadanos por el tema de la comida y por el tema del ganado y el agua que se usa también pues para regar los campos de cultivo o que se usa para consumo humano, etcétera. Entonces, digamos que lo que esta teoría defendería sería que México y Estados Unidos tendrían que como que lograr hacer como una política en común para que el bien público, o mejor dicho, para que el bien global, que es el tema de la salud, que como que pueda, o sea, como que se pueda dar de una mejor manera y que es algo que les conviene, pues digamos, como pues a los a los dos países. Y hablando del tema como de la alta política y de la baja política, como que también podemos mencionar, por ejemplo, o sea, que puede existir como cierta, hasta presión, como o sea, de gente, pues de la sociedad civil, como para presionar a los Estados Unidos y a México, a los gobiernos, digamos, federales, para que este tema como que se solucione. Ahora, esa es como una perspectiva. La segunda perspectiva, que ya es una perspectiva, digamos, más como digamos, como post-fundacionalista, es en este caso la teoría postcolonial. Esta teoría, digamos, ya es una crítica, digamos, más dura y más fuerte y
los 4 puntos, o digamos, 4 puntos que menciona esta teoría es que existe un sur y un norte de manera pues, global. Esto se refiere con que, en principio, digamos que esto como que se conocía como con un tema meramente, por así decirlo, eh, eh, este, eh, era un tema como meramente geográfico. Ahorita ya se sabe y se conoce que, aunque sí existe una distinción en materia geográfica, digamos, en el sur-norte global, y que los del norte, digamos, son como los que dominan al sur, y los del sur tienen como esta idea de que son como dominados y así, no forzosamente estamos hablando de un tema meramente, pues en este caso, geográfico. En el caso de México y Estados Unidos, coincide lógicamente en el que el norte está Estados Unidos y en el sur está México. Digamos que Estados Unidos es como el dominante, y México en este caso sería pues el subalterno, o el que está siendo dominado. Pero no, digamos que no solamente está hablando de ese tema geográfico, sino que también está hablando, digamos, pues desde una perspectiva más hasta, digamos, como de ideas y digamos, hasta de cultura y así. La segunda también, que menciona mucho esta teoría, es que por parte como del dominado, existe una idea de que el dominante como que tiene como cierta como superioridad ante él, y como que esta idea como que se mantiene mucho. Y de hecho, o sea, le hemos escuchado, por ejemplo, de que esta es el sueño americano de Estados Unidos, y que del otro lado hasta se respira el aire más limpio y que está como mejor y que hay mejores condiciones, y que, o sea, como que siempre se tiene esta idea de que la vida en Estados Unidos es superior, incluso que la política en Estados Unidos es superior, que no hay hasta tanta, o sea, que no hay como tanta hasta corrupción en Estados Unidos, o sea, que México está peor, y que, o sea, como que debemos como someternos a la misma dinámica que tiene Estados Unidos, porque es una dinámica superior a la mexicana. Después, bueno, esto pues ya lo mencionamos un poquito, la idea de que Estados Unidos, digamos, como que domina hasta cierto sentido, y nosotros, pues como que tenemos que mantener esta actitud, como de seguir así, como dominados. Y por último, que existe un sistema, pero de hasta jerarquía como dentro del conocimiento, o sea que todas las ideas y todas las políticas, mientras vengan por parte de Estados Unidos, van a ser como mejores ideas o mejores políticas, y si vienen de México, pues como que les va a faltar algo, o digamos que no son como lo suficientemente buenas como si te las presentara Estados Unidos. Esta, bueno, digamos que, o sea, también es una idea pues que se engloba con todo lo demás, y algo que sí, digamos, enfatiza mucho esta teoría es que todas estas ideas como que ya mencionamos son ideas que están como muy fuertemente pues arraigadas, y que ya es algo que está como digamos como bastante o sea que sí fueron impuestas, pero que se mantienen hoy en día, y que ya se encuentran como dentro de las mismas ideas y de la misma concepción, pues en este caso, pues de la persona que se encuentra como en esta actitud, pues de estado colonial, porque aunque actualmente podremos decir que México no es una colonia de los Estados Unidos, porque realmente no, pues no lo es, pero la estructura colonial, el mexicano la tiene como muy internalizada, o sea, como que la tienen como muy adentro, y es una estructura que difícilmente como que puede romper, y difícilmente como que va a poder salir, porque al final está ya como que tan acostumbrada, y es una idea con la que creces, que es como muy difícil que como que puedas salir de ella. Entonces, estas son como las dos teorías por las cuales como que nosotros decidimos que se puede tratar, porque en este caso específicamente es que, pues, o sea, como que México
no ha intentado hacer nada realmente porque dice, bueno, pues es que es un tema de Estados Unidos y Estados Unidos, entonces como que tiene como este anhelo, como este deseo pues tan fuerte de que pues está Estados Unidos del otro lado. La que sigue, Fanny, por favor. Y bueno, ya para terminar, llegamos a la solución y digamos, o sea, ya como que teniendo en cuenta es como todo este panorama y teniendo en cuenta como estas, digamos, como dos posibles acercamientos que podemos tocar, vamos al tema como de una posible solución y por qué pensamos que es solución. De entrada, nosotros estamos, digamos, como muy conscientes y seguros que se tiene que firmar, pero no solamente firmar, sino que también se tiene que ratificar el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. Esto es porque así como ya se mencionó, o sea, faltan muchos países y de entre los países que faltan, uno de ellos es Estados Unidos, que no lo quiere, o sea, ni firmar ni ratificar. Y esto es aunque es, digamos, o sea, como un buen esfuerzo o es un buen tratado, pues al final, digamos que no puede entrar en vigor justamente como por una dinámica de que, pues, o sea, se ponen como los intereses de un Estado por encima y al final, pues, digamos como que los afectados pues son como todos los demás, ¿no? Entonces, como que a pesar de que entendemos de que, o sea, el tratado, pues digamos como que viene desde una lógica occidental, sí creemos pues que, digamos que no es un mal esfuerzo y que sería un esfuerzo aún mayor que se firmara y que ya por fin, después de veintitantos años que, o sea, que está ese tratado, que ya por fin puede entrar en vigor. La segunda es de que, digamos que ya nos más específicamente con el caso de México y Estados Unidos y este tema de la contaminación, que sí es importante que se empiece con un proceso de limpieza y de saneamiento de los ríos y de los suelos, específicamente en la parte norte del país, en la frontera norte del país, como ya mencionaron mis compañeras, pues es como la parte como más afectada. Y esto, que se pudiera hacer digamos, a través de organizaciones internacionales como la OADNU, que es este, que es la Oficina de Asuntos de Desarme pues, de las Naciones Unidas, que, o sea, como que a través pues de este organismo, que se pudiera presionar específicamente al gobierno de Estados Unidos, pues como que para que comenzara como este proceso, o sea, número uno, pues de como una mejor, como un mejor almacenamiento, pues de sus desechos radioactivos y que también que en conjunto con México que se empezara como una limpieza pues de los ríos y del suelo que al final pues es como lo que se busca. Y por último, como una tercera solución que aunque no lo mencionamos tanto, pero sí creemos necesario que también como que se empiece a concientizar y que por parte de ambos países que se empiece como a optar como por el uso pues, de energías más limpias, el tema del sol, el tema del aire, o sea, como que se empiece a usar el uso de energías más limpias, porque también la energía nuclear, a pesar de que, digamos que en sí la energía nuclear no tiene como muchas emisiones de CO2, digamos que el proceso por el cual se tiene la energía nuclear y luego cuando ya no se tiene y como todo el proceso que involucra que se tenga energía nuclear contamina muchísimo ese proceso. En temas de la construcción y la extracción en la minería, en el tema del uranio y luego después en el tema de que para enfriar las plantas nucleares y todo eso. Entonces, sí creemos, o digamos, pertinente que aunque esta tercera solución como que no va digamos, como tan específico en el tema, pero que sí se empiece como a optar por el uso pues, de energías pues, cada vez más limpias. Y con estas tres soluciones, creemos que pues, poco a poco como que este problema podría ir desapareciendo. A pesar de que la energía, digamos, o que como que todos estos desechos nucleares se mantienen pues, durante muchos años, sí es importante que se empiece a limpiar y que se firme pues, el tratado sobre todo
para que digamos que no escale a mayores esta problemática. Y bueno, eso sería todo por nuestra parte. Agradecemos mucho pues, la atención pues, que se prestó y pues estamos abiertos a dudas y sugerencias y pues muchas gracias por su atención y pues que tengan un excelente día.